El reloj sigue corriendo desde aquel contrato récord de $700 millones que Shohei Ohtani firmó con los Dodgers. Han pasado 2 años y la pregunta persiste: ¿cuándo aparecerá el próximo fenómeno de doble vía? La respuesta, aunque dolorosa para los soñadores, es simple: no aparecerá. O al menos, no podrá surgir bajo las condiciones actuales del béisbol moderno. Yo creo firmemente que estamos viendo al mejor jugador de béisbol que jamás haya pisado la faz de la tierra. Un hombre capaz de lanzar a 160 km por hora y mandar la pelota a casi 300 metros de distancia. ¿Quién más puede hacer eso? Michael Lorenzen, un exjugador de doble vía de la MLB, lo resumió perfectamente. Ohtani poseía toda la palanca de negociación. El próximo talento de doble vía no tendrá ninguna oportunidad, a menos que primero se pruebe en una liga extranjera. Pensemos en el monstruo de la Universidad de Florida, Jack Caglianone. 35 jonrones, lanzando a 160 km por hora. Lo llamaron el Ohtani del béisbol universitario. Pero tras ser drafteado, tuvo que elegir. Se dedicaría únicamente a ser bateador. ¿Por qué? El tiempo no alcanza. El cuerpo no resiste. Estamos hablando del límite físico y logístico de un sueño. Un día normal en la vida de Shohei Ohtani es una aberración biológica. Pongámonos en los zapatos de Ohtani durante la temporada baja de 2023. Se despierta a las 6 de la mañana. 6 horas ininterrumpidas de entrenamiento. Pesas, fortalecimiento muscular, práctica de lanzamiento, práctica de bateo. Todo se ejecuta sin pausa. Al mediodía, viene la siesta. 2 horas sagradas de sueño para la recuperación. Por la tarde, la comida. Y luego, el sueño nocturno, que se extiende mucho más allá de lo normal. En total, Ohtani dedica 18 horas de su día a actividades directamente relacionadas con el béisbol. De las 24 horas del día, apenas le quedan 6. Esas 6 horas deben incluir comer, viajar, ducharse y, si tiene suerte, un momento con su familia. Esto es lo normal para Ohtani. Comparemos eso con un jugador promedio de la MLB. 3 horas de entrenamiento, 7 a 8 horas de sueño. Un total de 11 horas dedicadas al béisbol. Ohtani dedica 1,6 veces más tiempo al deporte. La preparación para lanzar y la preparación para batear son fundamentalmente incompatibles. Son 2 fuerzas que compiten por el mismo recurso, el tiempo y la energía. ¿Qué se necesita para ser un lanzador élite? Hay que construir el hombro, calentar lentamente los músculos durante horas, realizar decenas de lanzamientos para encontrar la sensación. Luego, horas de análisis de video del rival. ¿Qué lanzamientos prefiere? ¿Dónde tiene debilidades? Y finalmente, el ajuste mental, la respiración profunda, la visualización en el montículo. Eso solo consume fácilmente de 4 a 5 horas. Y para ser un bateador élite, hay que afilar el sentido del contacto. 100, 200 swings. Estudiar el video del lanzador rival. ¿Qué lanzamientos usa? ¿Cuál es su patrón de picheo? Ajustar el timing con práctica de bateo en vivo. Eso también consume fácilmente de 4 a 5 horas. Hacer ambas cosas a la perfección el mismo día es físicamente imposible. Ohtani tuvo que dividir su vida. El día de picheo se concentra en el lanzamiento, pero debe hacer ajustes ligeros de bateo pensando en el día siguiente. El día de bateo se concentra en el swing, pero debe calentar el brazo para su próxima apertura. Es un ciclo interminable. Al día siguiente de una apertura, un lanzador normal toma un descanso total. Hielo, estiramientos ligeros. Ohtani no. Juega como bateador. Swings a máxima potencia. Carreras a toda velocidad. Las demandas del bateador invaden el tiempo de recuperación del lanzador.
y viceversa. Después de una serie de juegos bateando, el cuerpo del bateador está fatigado. Pero Ohtani sale y lanza 100 lanzamientos a máxima potencia. ¿Dónde está el tiempo de recuperación? La respuesta está en el sueño. Ohtani lo ha dicho. Entreno más de 6 horas sin parar. Duermo una siesta de 2 horas. Como. Y luego duermo más de 10 horas por la noche. La mitad de mi día la dedico a dormir. Para mí, el sueño es la recuperación. Lucas Giolito, ex compañero de equipo en Los Angels, comentó: la obsesión de Ohtani por el sueño es anormal. Tiene un colchón y una almohada especiales, diseñados a su medida, según su físico, peso y disposición muscular. Lo lleva consigo a donde vaya, incluso a los hoteles en carretera, volando en aviones. No escatima en equipaje. Nunca compromete el sueño. Shedar, un jugador de MLB, duerme 7 u 8 horas. Ohtani duerme entre 12 y 14 horas, casi el doble. Si solo fuera lanzador o solo bateador, 7 u 8 horas serían suficientes, pero el doble camino es distinto. La fatiga del lanzador y la fatiga del bateador atacan al mismo tiempo. Necesita el doble de tiempo de recuperación. En 2025, Ohtani tuvo a su primer hijo. Por primera vez, su tiempo de sueño disminuyó. Vine al estadio directamente del hospital, comentó. Aunque el sueño se redujo, dijo que era una privación de sueño en el buen sentido. Sin embargo, al principio de la temporada, su promedio de bateo bajó. Los expertos lo notaron. Una vez que su rutina de sueño volvió a la normalidad, su rendimiento regresó. Esta es la fórmula Ohtani. Si se recorta el sueño, se recorta el rendimiento. Si se asegura el sueño, los resultados llegan. El doble camino es una batalla contra el tiempo. 14 horas de entrenamiento, siesta y sueño. 6 horas restantes para toda la vida. Comida, viajes, ducha, tiempo familiar. 6 horas. Este es el muro del tiempo. Nadie más puede dedicar 18 horas diarias al béisbol. Por eso, Ohtani es único e irrepetible. Pero hay otro muro, la palanca de negociación. A los 18 años, Shohei Ohtani quiso ir a la MLB directamente. Los Dodgers, los Yankees, los Medias Rojas, todos estaban interesados. Ohtani quería a los Dodgers. Pero los Dodgers fueron claros. No reconocemos el doble camino. Te desarrollaremos como lanzador. Y punto. Ohtani rechazó a los Dodgers y firmó con los Nippon Ham Fighters en Japón. ¿Por qué? Porque el manager Hideki Kuriyama le prometió: te garantizo el doble camino. Serás élite en ambas facetas. Durante 5 años en Japón, Ohtani cumplió su promesa. En 2016, bateó .322, 22 jonrones, y como lanzador tuvo un PSL de 1,86. Ganó la Serie de Japón. Demostró que el doble camino era viable. Cuando llegó a la MLB en 2018, tenía 23 años. Debido a las regulaciones de contratos internacionales, su bono de firma estaba limitado a una miseria de $2,3 millones. Una superestrella normal habría costado decenas de millones. Shedar, contrato barato, le dio a Ohtani el control total. Para el equipo, el riesgo era mínimo. Si fallaba, solo perdían 2,3 millones. Por lo tanto, aceptaron todas sus demandas. Quiero ser de doble vía. Sí, por supuesto. Quiero lanzar una vez a la semana. Sí, adelante. Quiero batear casi todos los días. Sí, por favor. El equipo no podía decirle que no. Michael Lorenzen, que fue compañero de equipo de Ohtani en Los Angels, lo confirmó en 2025. Ohtani tenía toda la palanca de negociación.
Se había probado en la liga japonesa y vino con un contrato barato. El siguiente jugador de doble vía no tendrá ninguna oportunidad a menos que se pruebe en una liga extranjera. Shedar, no tienen esa palanca. Los Reales de Kansas City lo draftearon y decidieron, lo desarrollaremos como bateador. Cagliarone no pudo refutarlo, tuvo que acatar la decisión del equipo. Está jugando en clase A como bateador, sin subir al montículo. ¿Por qué los equipos se niegan? Riesgo. Si el lanzador se lesiona, su carrera como bateador también podría terminar. Si el bateador se lesiona, su carrera como lanzador se esfuma. Si hacen ambas cosas, el riesgo se duplica. Las organizaciones quieren proteger su inversión. Un pick de primera ronda conlleva un bono de firma de varios millones de dólares. No quieren desperdiciar esa inversión. Escogen el camino seguro. Lanzador o bateador. Uno solo. Ohtani era la excepción. Su contrato de $2.3 millones era un riesgo bajo, un experimento histórico. Si fallaba, la pérdida era tolerable. Si tenía éxito, grabarían su nombre en la historia. Además, Ohtani tenía un arma que nadie más posee: 5 años de pruebas irrefutables en Japón. Los jóvenes prospectos de hoy tienen estadísticas universitarias, pero no han demostrado nada en el béisbol profesional. Los equipos no pueden arriesgar millones en algo no probado. Pero hay un tercer muro, el más fundamental: la carga física histórica. Cessedia, un futuro miembro del Salón de la Fama, ha visto a todos los grandes jugadores, Jeter, A-Rod, Rivera, Judge, pero él declaró, Shohei Ohtani es el mejor jugador de béisbol que he visto en mi vida. Continuó. La gente lo compara con Babe Ruth, pero la superposición no es tan grande. Honestamente, creo que los jugadores de antes no eran tan buenos como los de ahora. Esa es la clave. El béisbol de 1918 y el béisbol de 2020 son deportes completamente diferentes. En 1918, Babe Ruth, jugando para los Medias Rojas, bateó .300 y tuvo 13 victorias con una efectividad de 2.22, un rendimiento estelar. Pero, ¿a qué velocidad lanzaban los lanzadores en 1918? La velocidad promedio rondaba los 137 a 145 kilómetros por hora. Los más rápidos llegaban a 153 kilómetros por hora. Los juegos completos eran la norma, lanzando 150 a 200 picheos por partido. Pero debido a la baja velocidad, la carga sobre el hombro no era tan brutal. ¿Y en 2020? La velocidad promedio está entre 150 y 153 kilómetros por hora. Los lanzadores élite superan los 160 kilómetros por hora. Ohtani alcanza los 163 kilómetros por hora. Hoy, un lanzador sale del juego después de 5 o 6 entradas. 100 lanzamientos es el límite. Cada lanzamiento es un grito del hombro y del codo. La rutina de recuperación de un lanzador moderno es rigurosa. Día de apertura, picheo a toda potencia. Día siguiente, descanso total, hielo. Segundo día, bullpen ligero. Tercer día, catch de bajo impacto. El ciclo completo dura 5 días solo para que el brazo se recupere. Un solo error en ese ciclo y el riesgo de lesión se dispara. ¿Cuántos lanzadores en la MLB han tenido la cirugía Tommy John en la última década? Más de 500. El picheo moderno rompe el cuerpo. Lo mismo sucede con el bateo. La velocidad de salida del bate en los años 2020 promedia los 142 kilómetros por hora. Los bateadores de élite como Ohtani superan los 190 kilómetros por hora. La fuerza aplicada a la pelota es increíble. Skedar. El swing a máxima potencia utiliza cada músculo del cuerpo. La fatiga se acumula. Se necesita descanso. Pero Ohtani no descansa. Al día siguiente de lanzar, cuando debería estar en reposo total, sale como bateador,
dando swings a 160 km por hora, mandando la pelota a 190 km por hora. Tiempo de recuperación del lanzador, 0. A la inversa, después de una serie agotadora de bateo, sale como lanzador, lanzando 100 picheos a toda velocidad. Tiempo de recuperación del bateador, 0. Un análisis de Baseball Prospectus en 2022 concluyó que la suma de turnos al bate más entradas lanzadas de Ohtani es históricamente anormal. En 2023, su total combinado fue de 731. Aunque los números absolutos de Ohtani superan a los de Babe Ruth, el artículo señala: ¿qué es más agotador? 9 entradas completas lanzando suave a 140 km por hora en 1918 o 5 entradas de esfuerzo máximo a 160 km por hora en 2020. La respuesta es obvia. El esfuerzo moderno es incomparablemente destructivo. Lo que Ohtani está haciendo es físicamente inexplicable para la medicina deportiva moderna. Un día lanza al máximo nivel de la MLB. Al día siguiente, batea al máximo nivel de la MLB. Teóricamente, es imposible. Pero él lo está haciendo. En 2023, finalmente llegó el límite. Lesión del ligamento colateral cubital. Su segunda cirugía Tommy John. Incluso Ohtani se rompió después de 5 años de doble esfuerzo. Tuvo que tomarse un año sin lanzar en 2024. Este descanso es lo que salvó su cuerpo. Esto demuestra que el doble camino rompe el cuerpo. Incluso el fenómeno Ohtani alcanzó su límite. Si esto le sucede a él, ¿qué le sucedería a un jugador normal? Su carrera se fragmentaría. Los equipos no pueden permitirse ese riesgo. Por eso exigen que los prospectos jóvenes se limiten a una sola posición. Este es el tercer muro, la evolución histórica de la carga física. El béisbol de 1918 y el de 2020 son deportes distintos. Shirar lo entiende. Por eso dijo, Ohtani es el mejor que he visto. No el mejor, sino el único. En el draft de la MLB de 2024 hubo un momento histórico. 8 jugadores de doble vía fueron seleccionados, el doble de los 4 drafteados en los 4 años anteriores combinados. Bryce Eldridge, Jack Caglianone. Shohei Ohtani ha cambiado la percepción, ha cambiado el criterio de los scouts, ha cambiado la noción de lo que es posible. Antes de 2018, los jugadores de doble vía eran vistos como mediocres. Céntrate en lanzar, céntrate en batear, escoge. Pero Ohtani demostró que era posible. Aunque la mayoría de los jóvenes seleccionados terminan especializándose, el hecho crucial es que se les dio la oportunidad. Eso es el béisbol post-Ohtani. Es la era en la que el desafío a lo imposible se ve un poco más plausible. Caglianone hoy entrena como bateador, siguiendo la línea del equipo. Su sueño de doble vía está guardado. Brendan McKay, otro pick de primera ronda que intentó el doble camino, se especializó en picheo, sufrió una lesión y hoy está sin contrato. El sueño se desvaneció. Shedar, pick de primera ronda de los Giants, todavía está siendo desarrollado como jugador de doble vía en las ligas menores. Aún no se rinde. De los 8 seleccionados en 2024, en 2025 solo 2 continuaron con el doble camino. 6 ya se especializaron. 6 se rindieron en un año. Pero el cambio de mentalidad es irreversible. Ohtani hizo que la gente pensara, vale la pena intentarlo. En el año 2026, Shohei Ohtani tiene 31 años. Vistiendo el uniforme de los Dodgers, lanza y batea. Batea 55 jonrones. Como lanzador, tiene 8 victorias, con una efectividad de 2,34.
Es el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional, sellando el segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial para los Dodgers. Sigue superando los límites. Pero el segundo Ohtani no aparece. El tiempo no es suficiente. Solo Ohtani puede dedicar 18 horas de su vida al béisbol. La palanca de negociación es inexistente. Pocos pueden probarse en Japón y venir con un contrato tan barato. El cuerpo no aguanta. El picheo a 160 kilómetros por hora y el bateo a 190 kilómetros por hora rompen el cuerpo en 5 años. Este es el límite físico del sueño de doble vía. Shedar Sabathia lo dijo. Shohei Ohtani es el mejor jugador de béisbol que he visto en mi vida. Los jóvenes, sin embargo, seguirán desafiando. Caglianone, Eldridge. Aunque la mayoría se rinda, el hecho de que en el draft de 2024 se escogieran 8 es la prueba de que la postura de los equipos ha cambiado. Shedar no aparecerá, pero el béisbol post-Ohtani ha comenzado. Una era donde el desafío a lo imposible se vislumbra, por primera vez, como una posibilidad remota. Ese es el mayor legado de Shohei Ohtani.